Para el comentando un manga de hoy voy a estar hablando de Sekaiichi Hatsukoi de Shungiku Nakamura, la autora de Junjo Romántica. Y de nuevo, si estoy pronunciando mal el nombre, lo siento mucho, pero es que lo busco, lo leo, lo veo y siempre se me olvida, siempre lo confundo, entonces perdonar. Y bueno, pues esta autora tiene varios mangas PL, pero pues precisamente sus trabajos más populares son Junjo Romántica y Sekaiichi Hatsukoi, que el video de Junjo ya lo pueden encontrar en mi canal. Y solamente comentar que estoy un poco ronca porque acabo de salir de una gripa bastante pesada, entonces hasta ahora estoy teniendo la oportunidad de volver a grabar. Y de repente la voz simplemente no coopera, entonces si hay algo un poquito fuera de lo normal por ahí, pues lo siento mucho. Y bueno, para entrar en contexto con esta trama, es más o menos parecida a la mecánica que maneja Junjo Romántica, con los arcos para 3 parejas distintas, que en este manga, en vez de conocerse como actos, como pasa en Junjo, pues se les llama Nobae, que vendría siendo como la historia de fulanito y así, o sea, una traducción parecida a eso. Y bueno, la primera historia es la de Onodera Ritsu Nobae, o la historia de Onodera Ritsu, que cuenta la trama de la pareja protagónica, pues compuesta por este muchacho y Takano Masamune, que debe ser uno de los hombres más atractivos jamás paridos por el yaoi, en serio. Pero bueno, la historia de estos dos tiene que ver con el hecho de que estudiaron en la misma preparatoria y Ritsu pues se enamoró de Takano. Entonces le gustaba verlo por ahí, pero pues su principal actividad tenía que ver con ir a la biblioteca y leer los mismos libros que Takano estaba leyendo por aquel entonces. Entonces este fue su primer contacto, hasta que su idilio romántico llegó a tal magnitud que un día se encontraron de frente y pues Ritsu no pudo más con sus sentimientos y terminó declarándosele. Y Takano, que estaba pasando por una situación bastante difícil a nivel familiar por ese entonces, pues aceptó sus sentimientos o lo más parecido a eso que pudiera darse, y pues terminaron enamorándose. Pero por un malentendido provocado por Ritsu, que no es mi personaje favorito, pues terminaron separándose por 10 años y reencontrándose después cuando Ritsu quería ser editor en una editorial, obviamente. Pero pues hasta el momento solo había tenido la oportunidad de trabajar pues en la empresa de su padre, y pues la gente lo conocía como un nana hikari o como un nepotista, como un producto del nepotismo japonés. Y pues bueno, él, para demostrar que él tiene talento por sí mismo, que no debe de depender de las influencias de su padre, pues renuncia y termina yéndose al editorial Marukawa, que es este lugar que publica las novelas de Usami Akihiko de Junjo Romántica. Pero pues por un error, o bueno, lo explican un poquito más en Junjo Romántica cómo funciona la onda de selección de los empleados para un editorial, pero pues no voy a entrar en eso ahora mismo. Pues él termina siendo seleccionado como editor para la sección de manga shoujo, que es este manga super girly que la verdad no muchas leemos, o sea, nosotras leemos yaoi, o sea, el yaoi cuenta como shoujo, pero bueno. O sea, termina trabajando en este sector de la compañía y ahí se reencuentra con Takano, a quien él pues no reconoce en un principio, pero pues Takano sí lo reconoce a él. Entonces pues tienen ahí ciertas fricciones hasta que por fin Takano lo enfrenta y le dice que pues que qué gran coincidencia. Y pues solo por terquedad decide que va a hacer que Ritsu se vuelva a enamorar de él. Pues porque se dio cuenta de que lo que pasó hace 10 años pues fue un malentendido entre dos muchachitos, todos tontos, ¿no? Entonces pues dice, mira, yo ya he sufrido demasiado por ti. O sea, 10 años de dolor, de borracheras, de cuerpos de desconocidos. Y pues ahora es su turno de sacar cierta ganancia, ¿no? De haberse reencontrado con él. Que me da demasiada risa, en serio, que estoy demasiado ronca y no puedo hacer mis chistes sucios de la manera habitual, o sea, con el mismo tono habitual, pero no importa, no me voy a rendir.
Y pues bueno, se supone que el argumento principal de la trama entre estos dos es contar los días en retroceso hasta que Ritsu por fin pueda admitir de nuevo que está enamorado de Takano. Pero pues su problema es que tiene una personalidad tan abrasiva. O sea, es como la parte verde de las esponjas para lavar platos, ya saben. O sea, porque supuestamente él cuando era adolescente era todo lindo, todo torpe, todo tonto y así, ¿no? Entonces pues Takano estaba enamorado de esa parte de él, pero pues como el niño se fue con un supuesto trauma que él mismo se provocó por tonto, pues según él cambió demasiado, ¿no? Y pues en este sentido sí entiendo su perspectiva, o sea, porque obviamente pues su primer amor creyó que se había burlado de él, que le rompe el corazón, que solamente estaba jugando con él, o sea, pero prácticamente tuvo que cambiarse de país para poder superarlo. Es así como de, oh, Dios mío, lo que es tener dinero, en serio. Y pues por el lado del Takano, él también se quedó como todo perturbado porque ni cuenta se dio de qué pasó, o sea, Ritsu simplemente lo golpeó y se fue y ya, y lo dejó ahí todo espantado después de que le preguntara que si estaba enamorado de él, o sea, él no entendió ni qué pasó. Y pues para él yo creo que sí fue demasiado traumático, o sea, fue más traumático para él de lo que fue para Ritsu, porque él ya tenía una situación bastante difícil en casa donde pues sus emociones eran bastante complicadas, y luego pues toda esta situación vino a arruinarlo bastante, pero no es que lo esté defendiendo, de hecho, o sea, siento que la trama de ninguno puede ser defendida porque pues es que sí fue un error bastante torpe, en serio. Y bueno, a estas alturas ellos ya están más o menos arreglados, su relación ya está como un poquito más firme. A Takano le han estado tirando bastante bashing porque en determinado momento pues él como que se volvió un poquito más posesivo de lo normal, pero bueno. Y bueno, o sea, esto sería lo correspondiente a la pareja principal, que la verdad es mi segunda favorita porque, o sea, me gusta Takano, me gusta su seiyuu y no sé, me gusta esa oscuridad como que maneja por ahí, pero la verdad es que Ritsu es un personaje bastante carente a mis ojos. O sea, comparado con Misaki, como que le quisieron dar este toque como más rudo, como más maduro, como más poco sociable, como difícil de tratar, pero no, o sea, le faltan muchas cosas y aparte como que su seiyuu la verdad es que no me acaba de convencer. Y aquí sí ya tuve que bajar la voz completamente porque en serio, o sea, mi garganta está bastante lastimada. Este es el segundo video que grabo hoy, como que sí fue muy mala idea. Pero bueno, vamos a seguir hasta donde se pueda. Y bueno, la segunda pareja tendría que ver con un compañero de trabajo de este sector de Emerald, de Marukawa, que es Hattori. O sea, la verdad ni siquiera sé cuál es su otro nombre porque es que es una pareja que tampoco me encanta, en serio. O sea, es que no los puedo disfrutar, no me gustan, como que me caen mal. O sea, Hattori se me hace que es guapo, me gusta su seiyuu, me gusta su voz. Pero Dios, no, es que hay algo aquí que nada más no, o sea, como que Sekaiichi sí se queda bastante corto comparado a Junjo Romántica. Pero bueno, su pareja vendría siendo Chiaki, que es un mangaka que oculta que es un varón, o sea, porque es el más famoso dibujando manga shoujo y pues la gente cree que pues que es más adecuado que una mujer lo dibuje y esa clase de prejuicios raros japoneses. Y pues bueno, o sea, ellos se conocen desde que eran muy jóvenes y Hattori siempre ha estado enamorado de Chiaki, que o sea no sirve para absolutamente nada que no sea dibujar. Entonces siempre he estado acostumbrado a cuidar de él, o sea, le prepara la comida, se encarga de él, o sea, no sé, es como una nana grande y así, ¿no? Pero aparte esta pareja tiene como el plus de que hay otro amigo de Chiaki que está enamorado de él. Entonces Chiaki no se entera de absolutamente nada, pero hay varios roces entre Hattori y este otro personaje que la verdad no me acuerdo de su nombre, creo que era Yu o algo así. Pero sí recuerdo que su seiyuu es Hiroshi Kamiya, que me encanta. O sea, la verdad este personaje me agrada muchísimo más que estos otros dos, que Hattori y Chiaki, pero pues la verdad ahorita se me acaba de ir su nombre completamente. Era Yanaseju, creo. El punto es que él tiene como esta competencia con Hattori y les digo, o sea, Chiaki, o sea, papando moscas por ahí, ¿no? O sea, porque no se da cuenta de nada. Y bueno, yo no sabía que esta pareja tenía como el súper mal
o no sé, o sea, la gente se quejó mucho y todavía hoy en día sigo encontrando por ahí comentarios al respecto, pero al parecer Hattori pues se propasó con Chiaki, ¿no? Así como de súper romántico. Ya saben que en Asia para ellos, o sea, la violencia de este tipo es bastante sensual por algún motivo, pero pues al parecer tengo entendido que Hattori pues tomó cosas a la fuerza que no debería de haber tomado. Y pues como siempre pasa ya, ¿no? O sea, en vez de denunciar a la policía, pues terminan formando una relación y enamorándose y viviendo felices para siempre y esa clase de cosas. O sea, no sé, la verdad es que me salto sus capítulos en el manga porque, o sea, es que me parecen tan carentes de chispa, en serio. Pero aquí, en serio, o sea, una disculpa porque yo sé que es una de las parejas más populares, o sea, muchos los quieren, muchos los admiran, los siguen, los disfrutan, pero yo no. Entonces, si por ahí hay alguna persona a la que le encante esta pareja, lo siento mucho, pero pues gustos hay miles, ¿no? Y estos dos a mí, pues la verdad no me gustan. Pero ya no sé, la verdad es que me parece un muy buen personaje, me gusta mucho y en el anime me gusta mucho su seiyuu, como ya les dije. Y después él termina mezclado con un personaje de Junjo Romántica que es el mangaka del manga favorito de Misaki, que es Tekan. Y pues este tipo es Iyuin Sensei y pues él se enamora de Misaki no le corresponde, o sea, obviamente. Y pues estos dos como pues fueron rechazados por los tipos que aman, pues deciden terminar juntos. Pues no sé, o sea, como club de despechados por ahí, pero la verdad es que forman una pareja muy bonita que me gustó mucho leer. Y la tercera pareja, que en realidad no sé si sería la segunda en presentación dentro del manga, pero pues yo la nombré como la tercera. Es la compuesta por Yuki Nako y Kisa Shota, que la verdad estos dos son mi pareja favorita de todo el bendito manga, o sea, son como mi Miyagi y mi Shinobu porque los adoro, me encantan, Dios mío. O sea, sí son muy raritos, o sea, son súper extraños los dos, tanto juntos como separados, pero la verdad es que me hace feliz leerlos juntos. Y bueno, esta pareja tiene que ver con un estudiante universitario de arte que es Yuki Nako, que es este hombre súper alto, súper guapo, súper perfecto, o sea, es Dios. Y él trabaja en una librería que se especializa en vender pues las publicaciones de Marukawa, ¿no? Y pues ya saben que allá quien venda más producto pues recibe bonificaciones, entonces él tiene su forma de como coquetear con las clientas y preparar sus mostradores pues para llamar la atención de las personas. Y pues por otro lado está Kisa, que es un hombre de 30 años que yo creo tiene la misma enfermedad que La huérfana, ya saben, esa película de terror donde la niña esta de 12 años al final termina siendo una adulta maniática, pero no porque él sea un maniático, sino porque tiene 30 años y supuestamente se ve como un niño de 12 años, o sea, hazme el favor. Y pues bueno, o sea, también es muy lindo, o sea, físicamente atractivo y así, y es bastante pues le gusta conocer gente, ¿no? O sea, ustedes me entienden. Y supuestamente él se enamora de la gente pues por su cara o por su físico más que por la clase de persona que son. Entonces pues termina enamorado a simple vista de Yuki Nako la vez que va a esta tienda. Y a partir de ahí como que empieza a hacerse de la manía de ir a visitar la tienda, ¿no? Pues para verlo. Y él cree que está siendo bastante sigiloso, pero la verdad es que no. Y Yukina pues obviamente se da cuenta, pero él pensaba que un estudiante de secundaria lo estaba admirando, ¿no? Desde lejos, o sea, Dios mío. ¿Cómo pasas de un estudiante de secundaria a un hombre de 30 años? En serio, o sea, es que es una de esas idiosincrasias japonesas raras, ya saben. Pero de todas las benditas parejas que muestra Sekaiichi Hatsukoi, la verdad es que ellos terminan siendo la más estable, la más razonable, la más tierna, si quieren. Porque sí, o sea, los dos tienen sus inseguridades, tienen sus pleitos, tienen sus momentos raros, pero pues siempre terminan arreglándolos y volviendo a estar juntos.
juntos, que creo que eso es lo más importante. Y no tienen como este dejo de violencia que tienen las otras dos parejas, pero no estoy usando la palabra violencia como algo malo, sino como que hay cierta brusquedad entre los otros dos, tanto de parte de Takano como de parte de Hattori. Y aparte Ritsu y Chiaki como que tienen personalidades bastante sumisas una vez las analizas a fondo, y creo que acá eso no pasa con Kisa, lo que equilibra bastante la situación entre él y Yukina, al grado de que finalmente pueden empezar a vivir juntos bastante tranquilos, bastante en paz comparado a los otros dos, porque, o sea, es que si las otras dos parejas tienen como un problema más grande que resolver, o sea, aunque sabes que Ritsu sí va a aceptar que sigue enamorado de Takano, o sea, yo no sé por qué sigue en negación a estas alturas, por Dios, o sea, es que desde que volvieron a verse a los ojos, pues obviamente se notó que cayó, que volvió a darse ese clic, pero les digo, es esta personalidad rara que tiene, la que simplemente no afloja. Es como una especie de Akane Tendo, no sé cómo explicarlo. Y bueno, Chiaki, o sea, es que su punto malo es que simplemente no se da cuenta de nada, o sea, no sirve para nada, depende demasiado de Hattori. Y este hombre también como que siempre está dudando de su relación, de si en verdad va a salir a flote. Digo, o sea, ya todo lo que estás haciendo para tener esa relación y todavía estás dudando, o sea, es que tienes que darlo todo después de todo lo que hiciste para llegar a ese punto. Y así, pero les digo, o sea, no sé, Yukina y Kisa en serio me parecen de las parejas más estables de toda la serie. Y bueno, de este manga en sí lo que me encanta, aparte de esta pareja en particular, pues son los crossovers con Junjo Romántica, porque al principio a lo mejor nada más era como un atisbo de algún personaje por aquí y por allá, pero luego ya empezaron a hacerse como más notorios, como más fuertes. En el caso, por decir, de la pareja del mangaka con el ayudante de mangakas, ya no sé, con Iyuin Sensei y así, la verdad es que ese crossover fue bastante lindo también de leer. Y también me gusta que en la historia de Ritsu pues de repente se ven como flashazos de Akihiko, ¿no? De Usagi-san. Que supongo que ahora que Misaki está trabajando en la editorial pues también se va a poder ver un poquito más de Sekaiichi Hatsukoi, como cuando Kisa termina regalándole un conejo gigante que iba a tirar a la basura y Misaki se lo regala a su sobrino. Y bueno, en cuanto al anime y al doblaje, también me gustó bastante en el caso de Takano. Es el seiyuu de América en Getalia, que en Getalia, o sea, tiene una voz tan irritante, pero la verdad es que en Takano te sorprende demasiado y es muy sensualosa. O sea, es la voz de Agatsu Masobi en Loveless. Y la de Ritsu, en serio, o sea, es que a partir de ahí fue como que me empezó a desagradar porque tiene una voz tan chillona. O sea, no chillona femenina, sino chillona masculina rara. O sea, no sé cómo explicarlo y la verdad es que escucharlo como que me pone un poco de malas. Entonces es a partir de ahí que como que su personaje la verdad no cuadra demasiado conmigo. La voz de Hattori no tengo idea de quién la hace, pero pues también es como relajante escucharla. Y la de Kisa es la de Nobuhiko Okamoto, creo, no sé si le estoy cambiando el nombre, pero pues es este seiyuu que hizo la voz del personaje principal de Ao no Exorcist, y la verdad es que es uno de los que más me gustan. Me gusta mucho su character song. Y la de Yukina, la verdad es que sí es una voz bonita, es una voz agradable, pero no, como que no. Y la segunda temporada del anime, en serio, o sea, es que fue así como de Dios, por favor, no me hagan esto. Se fue demasiado en Hattori y Chiaki, entonces la verdad para mí sí fue así como un dolor de cabeza constante. Entonces la verdad es que yo me quedo con la primera temporada porque les digo, o sea, es que mis parejas favoritas casi nunca salen, o sea, no tienen participación. Es raro ver a Shinobu y a Miyagi y a Kisa y a Yukina, o sea, es súper raro que salgan y no sé por qué, o sea, son las parejas más saludables, las mejores conformadas dentro de estos tramas, y pues yo creo que precisamente esa es la razón, que son tan poco problemáticos que pues tienen muy poquito tiempo al aire.
Y bueno, sí, o sea, claro que les recomiendo el manga, claro que les recomiendo el anime, pero la verdad es que yo sí me quedo mil veces con Junjo Romántica. O sea, es que sí, de todos los trabajos de la autora que he tenido la oportunidad de ver, Junjo es el mejor. A lo mejor no tiene las mejores premisas, pero sí tiene el mejor desarrollo de todos sus trabajos. Y bueno, como a estas alturas ya es obvio que no puedo hablar, pues espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, compartan, déjenme saber sus opiniones y nos estaríamos viendo en el siguiente. Hasta luego.